une dernière édition de la capitale de Kigali qui nous indique. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional Nueva York ha aprendido a querer a Spider-Man, sin saber que, bajo la máscara, ya casi no queda nadie. 4 años después de que un hechizo borrara a Peter Parker de la memoria del mundo, la ciudad celebra a su héroe arácnido, como si fuera una institución pública. Una silueta roja y azul que aparece entre el tráfico, rescata desconocidos y desaparece antes de que alguien pueda hacerle una pregunta. Pero esa admiración colectiva encubre una paradoja devastadora. Cuanto más visible se vuelve Spider-Man, más invisible resulta Peter. Nadie recuerda al muchacho que amó, perdió, dudó y se equivocó. Nadie conserva la huella de sus bromas, de sus promesas o de su dolor. MJ y Ned han seguido adelante, han terminado sus estudios, han construido una vida en la que él no ocupa ni siquiera el lugar de un ausente. Peter, en cambio, ha convertido la acción heroica en una forma de no sentir. Patrulla hasta el agotamiento. Repara su traje en un piso que parece suspendido fuera del tiempo y se duerme frente a pantallas donde observa, desde la distancia, cómo las personas que más quiso aprenden a ser felices sin él. La historia se pone en marcha cuando un tanque irrumpe en las calles y abre por la fuerza una instalación del Departamento de Control de Daños. La secuencia, espectacular y extrañamente inquietante, no funciona solo como una declaración de energía física, sino como la primera manifestación de una amenaza que carece de rostro estable. Quien conduce el vehículo no actúa por voluntad propia. Una presencia telepática salta de una mente a otra, usa cuerpos ajenos como puertas y convierte a ciudadanos, agentes y delincuentes en instrumentos momentáneos de un propósito desconocido. En medio del caos, Mac Gargan, el criminal que llevaba años esperando su oportunidad de vengarse de Spider-Man, logra escapar. Sin embargo, el auténtico peligro no es Escorpión, por más formidable que resulte su armadura mecánica, sino esa conciencia errante, capaz de mirar a través de los ojos de cualquiera. Peter se enfrenta así a un enemigo que no puede localizar con sus métodos habituales, una figura que puede estar en todas partes, porque no necesita permanecer en ninguna. Mientras intenta comprender qué busca esa mente invasora en los archivos del Estado, Peter se cruza por azar con MJ y Ned.
El encuentro es breve, casi cotidiano, y precisamente por eso duele más que cualquiera de las peleas. Ellos lo miran con la cortesía reservada a un desconocido. MJ tiene otra relación, otra rutina, otra memoria. Ned conserva una fascinación por Spider-Man y ha creado incluso una aplicación para seguir sus apariciones, sin sospechar que el hombre al que rastrea fue su mejor amigo. Peter vuelve a casa incapaz de nombrar lo que siente, porque su tragedia ya no consiste únicamente en haber perdido a los demás, sino en haber perdido el derecho a compartir con ellos el significado de esa pérdida. A la mañana siguiente, su cuerpo responde al trauma. Sus sentidos se agudizan hasta resultar insoportables. De sus muñecas brota telaraña orgánica, y una violencia desconocida parece haberse alojado en su interior. El héroe que siempre temió hacer daño, descubre que su propio poder está cambiando, como si el cuerpo estuviera expresando aquello que la conciencia se niega a aceptar. La amenaza exterior y la metamorfosis íntima comienzan entonces a reflejarse. La telépata puede apropiarse de identidades ajenas. Peter, por su parte, ha reducido su identidad a una sola función. Ella invade cuerpos porque carece de un lugar seguro en el mundo. Él se encierra en el traje porque ya no sabe quién sería sin él. Cuando vuelve a enfrentarse a Gargan y escucha las provocaciones de la presencia que lo controla, Peter pierde el dominio de sí mismo. Golpea con una ferocidad que desmiente su código moral y termina hiriendo gravemente a un agente que intenta intervenir. La escena altera la relación tradicional entre fuerza y responsabilidad. Por primera vez, en esta etapa del personaje, el problema no es que Peter tenga demasiado poco poder para salvar a los demás, sino que posee una potencia que amenaza con convertirlo en aquello que combate. La pregunta central del filme aparece con nitidez. ¿Puede alguien seguir llamándose héroe si utiliza el heroísmo para huir de su propia humanidad? A partir de ese momento, Spider-Man, un nuevo día, se despliega como una historia de cuerpos poseídos, recuerdos incompletos y vínculos que sobreviven sin saber que sobreviven. Peter busca la ayuda de Bruce Banner para construir un inhibidor capaz de contener su transformación. Se acerca a Frank Castle, el castigador, cuya idea de la justicia representa el futuro moral que más teme. Recurre a Yelena Belova, integrante de unos Vengadores renovados que no saben muy bien qué lugar ocupan en el orden posterior a las grandes batallas, y termina descubriendo que la enemiga invisible es Jean Grey, una joven mutante marcada por la captura, el abuso institucional y la muerte de su hermana Sarah. Lo que parecía una persecución contra una villana se convierte así en el encuentro entre dos personas cuyo dolor ha deformado sus poderes. Jean no quiere destruir la ciudad por capricho, busca la verdad sobre alguien a quien la arrebataron. Peter no intenta detenerla solo porque sea peligroso dejarla libre. Reconoce en ella la misma tentación de convertir la pérdida en una fuerza absoluta. Esta entrada narrativa explica por qué el cuarto largometraje protagonizado por el Spider-Man de Tom Holland no podía limitarse a repetir la fórmula juvenil de la primera trilogía. El final de Spider-Man No Way Home había cerrado una etapa mediante una decisión radical. Peter aceptaba desaparecer de la vida de todos para reparar una fractura multiversal. Aquella conclusión lo devolvía simbólicamente al punto cero del mito, solo, pobre, anónimo, confeccionando su propio traje y observando una ciudad que necesitaba ser protegida. Un nuevo día recoge esa promesa, pero se niega a convertirla en una fantasía nostálgica. Ser el Spider-Man independiente, urbano y autosuficiente de los cómics no aparece aquí como una recompensa romántica, sino como una forma de precariedad emocional. La libertad de Peter es inseparable de su aislamiento, y el filme entiende que el regreso a las raíces solo tiene sentido si examina el coste psicológico de esas raíces. El proyecto llegó además cargado con una responsabilidad industrial extraordinaria,
No Way Home había sido una celebración generacional, un acontecimiento construido alrededor de la reunión de 3 encarnaciones cinematográficas del personaje y de la recuperación de villanos procedentes de universos anteriores. Superar ese espectáculo por acumulación habría sido imposible, o al menos dramáticamente estéril. La nueva película necesitaba cambiar de escala sin parecer menor, reducir el énfasis multiversal sin renunciar a la condición de gran producción y demostrar que el Peter de Holland podía sostener una historia adulta después de haber sido presentado durante años como el protegido más joven de los Vengadores. La respuesta de los guionistas Chris McKenna y Eric Sommers consiste en trasladar la grandeza desde la cantidad de mundos hacia la inestabilidad de la identidad. El universo que se rompe ya no es el cosmos, sino la interioridad de un muchacho que ha eliminado su vida personal para seguir funcionando. Destin Daniel Cretton resulta una elección coherente para dirigir esta transición. Su filmografía, incluso cuando se mueve dentro del espectáculo de gran presupuesto, se interesa por personajes definidos por heridas familiares, lealtades contradictorias y formas imperfectas de reparación. En Short Term 12 había observado a jóvenes y cuidadores atrapados entre el trauma y la posibilidad de la confianza. En Just Mercy había articulado una crítica institucional desde la relación ética entre individuos. En Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, convirtió la aventura fantástica en un conflicto entre memoria, herencia y violencia paterna. Un nuevo día prolonga esas preocupaciones. La espectacularidad no se presenta como un valor separado de la emoción, sino como la manifestación visible de un conflicto que primero existe en el cuerpo y en la conciencia. La mutación de Peter, la telepatía de Jean, la furia del Hulk y la brutalidad del castigador son distintas maneras de mostrar seres que han perdido o temen perder el control sobre sí mismos. También es importante que Cretton llegue después de John Watts, responsable de las 3 primeras películas de Holland. Watts construyó una identidad basada en la comedia adolescente, la rapidez verbal y la integración del héroe en un mundo tecnológico heredado de Tony Stark. Su Peter era brillante, impulsivo y entrañable, pero avanzaba casi siempre dentro de estructuras mayores que él. La escuela, los Vengadores, las industrias Stark, las crisis interplanetarias. Cretton recibe al personaje cuando esas estructuras han desaparecido. El tono conserva el humor, porque una película de Spider-Man sin ironía ni torpeza cotidiana dejaría de comprender una parte esencial del mito, pero el humor ya no organiza el mundo. Ahora parece como un mecanismo de resistencia, una interrupción breve en una atmósfera dominada por la fatiga, la soledad y el miedo a convertirse en otra cosa. La producción subraya esta voluntad de reinicio sin romper del todo la continuidad. Columbia Pictures, Marvel Studios y Pascal Pictures mantienen la compleja alianza que ha permitido la existencia del personaje dentro del universo cinematográfico Marvel, pero la película desplaza el centro de gravedad hacia la experiencia concreta de Nueva York. Aunque parte del rodaje tuvo lugar en Glasgow y en distintas localizaciones británicas, la puesta en escena busca recuperar la densidad vertical, el ruido y la textura de una metrópoli donde el héroe no solo vuela entre rascacielos, sino que habita habitaciones estrechas, tejados húmedos, estaciones de metro y espacios institucionales de arquitectura hostil. El presupuesto se ve en las grandes secuencias, pero la identidad visual no depende exclusivamente de ellas. La ciudad funciona como una extensión de Peter, multitudinaria y, al mismo tiempo, capaz de producir una soledad radical. El propio título establece un diálogo irónico con la tradición del personaje. Brand New Day remite a una etapa de los cómics iniciada en 2008, cuando la continuidad de Peter Parker fue reconfigurada después de una alteración mágica de su vida y sus relaciones. La película no adapta literalmente aquel ciclo, pero aprovecha su idea fundamental. El héroe despierta en una realidad familiar
donde los vínculos que definían su existencia han sido borrados o modificados. Sin embargo, la expresión "un nuevo día" no significa aquí que el pasado haya dejado de importar. Al contrario, cada imagen parece recordar que un comienzo auténtico solo es posible cuando se integra lo perdido. Peter intenta actuar como si la vida pudiera recomenzar desde una página en blanco, pero el film insiste en que nadie es una página en blanco. El cuerpo recuerda, los gestos recuerdan, los objetos recuerdan y hasta una amistad eliminada por la magia puede sobrevivir en la coreografía automática de un apretón de manos. La dramaturgia se organiza alrededor de una inversión significativa. En las historias clásicas de origen, Peter debe aprender que una vida privada, sin responsabilidad, resulta moralmente insuficiente. Aquí, debe aprender que una responsabilidad sin vida privada resulta humanamente insostenible. La fórmula, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ha sido tan repetida que corre el riesgo de convertirse en una máxima abstracta. Pero la película la somete a una pregunta menos cómoda. ¿Responsabilidad hacia quién? Peter entiende perfectamente su deber hacia la ciudad, hacia los desconocidos en peligro y hacia el legado de May. Lo que ha olvidado es que también posee una responsabilidad hacia sí mismo, hacia la persona que existe antes y después de cada rescate. Su sacrificio, llevado al extremo, deja de ser virtud y empieza a parecer una forma socialmente admirada de autodestrucción. El montaje inicial condensa 4 años de actividad arácnida mediante composiciones inspiradas en portadas históricas de los cómics. No se trata de un simple catálogo de referencias para el espectador experto. La decisión convierte el tiempo perdido en iconografía. Vemos a Spider-Man balancearse con ciudadanos, enfrentarse a criminales pintorescos, esquivar armas y caer entre edificios. Cada imagen podría pertenecer a una aventura completa, pero el montaje las reduce a instantes, como si la vida de Peter se hubiera convertido en una sucesión de viñetas sin espacios intermedios. Lo que falta entre esas hazañas es precisamente aquello que hace habitable una existencia: conversaciones, comidas compartidas, silencios acompañados, días improductivos. La película establece desde el principio que el héroe ha acumulado acontecimientos sin construir biografía. Tiene historia pública, pero no intimidad. Esa diferencia explica la importancia de su piso. Lejos de las instalaciones luminosas de los Vengadores o de la tecnología heredada de Stark, la vivienda de Peter es un taller improvisado, una guarida y una celda. El espacio contiene el Fabricator con el que repara el traje, pantallas dedicadas al seguimiento del crimen, materiales científicos, restos de comida y objetos que conservan un valor emocional que nadie más podría comprender. La puesta en escena evita idealizar la pobreza como signo de autenticidad heroica. El apartamento no es pintoresco, revela desgaste, encierro y una vida reducida a la utilidad. Las ventanas ofrecen una vista de la ciudad, pero también funcionan como superficies que separan al observador del mundo. Peter puede ver millones de vidas y, sin embargo, no participa en ninguna. La inteligencia artificial EV, que lo acompaña en su rutina, prolonga este aislamiento de una manera sutilmente contemporánea. Peter ha creado una voz capaz de asistirlo, analizar datos y responder, pero no puede reemplazar la imprevisibilidad de una relación humana. La presencia de EV recuerda que el protagonista es un joven extraordinariamente competente para diseñar soluciones técnicas y extraordinariamente torpe para resolver su dolor. Puede construir inhibidores moleculares, modificar un traje y rastrear patrones criminales, pero no sabe llamar a alguien y decir que está solo. La tecnología que en las primeras películas simbolizaba acceso a un mundo mayor se convierte ahora en la infraestructura de su reclusión. La primera gran secuencia del tanque presenta, en miniatura, la lógica visual del filme.
La cámara de Brett Pavlak alterna la amplitud necesaria para comprender la geografía urbana con desplazamientos rápidos que se adhieren al cuerpo de Spider-Man. El héroe no domina el espacio desde una posición estable. Debe reaccionar a una masa metálica que destruye calles y atraviesa fachadas. El tanque representa una violencia frontal, material y visible. Sin embargo, la verdadera amenaza viaja de cuerpo en cuerpo y resulta imposible de encuadrar. La puesta en escena enfrenta así dos regímenes de peligro. Uno espectacular, que la cámara puede seguir, y otro mental, que solo se reconoce por cambios de mirada, interrupciones de conducta y desplazamientos súbitos de la atención. El salto telepático se expresa mediante una cadena de cuerpos que parecen sufrir un impacto invisible. Cada posesión desestabiliza el principio básico del cine narrativo, según el cual un rostro garantiza la continuidad de un personaje. Aquí, un mismo sujeto puede habitar rostros sucesivos, y una persona conocida puede dejar de ser ella misma en mitad de una conversación. La amenaza introduce desconfianza en el campo visual. Mirar ya no basta para saber quién está presente. Cretton utiliza esa incertidumbre para aproximar por momentos la película al thriller paranoico y al terror corporal. La violencia no llega únicamente desde fuera. Puede aparecer dentro del propio organismo, apropiarse del gesto y convertir la voz en un instrumento ajeno. Peter comparte con Jan esa experiencia de extrañeza corporal. Cuando despierta con telarañas orgánicas, sentidos intensificados y una agresividad creciente, el filme evita presentar la evolución como una simple mejora del repertorio de poderes. La mutación es primero una crisis. La piel, los ojos, los reflejos y el sistema nervioso dejan de obedecerle con normalidad. La imagen de la telaraña brotando directamente de las muñecas dialoga con la versión cinematográfica de Tobey Maguire, pero su función dramática es distinta. No pretende únicamente despertar nostalgia. Materializa la desaparición de la distancia entre hombre y araña. Antes, Peter construía lanzadores y decidía cuándo utilizarlos. Ahora su cuerpo fabrica la sustancia por sí mismo, como si la identidad superheroica estuviera colonizando la identidad humana. La película encuentra una metáfora fértil en esa pérdida de mediación. Los lanzatelarañas mecánicos eran una prolongación de la inteligencia de Peter, una tecnología que convertía conocimiento en acción. La telaraña orgánica procede de una zona más profunda, instintiva y difícil de gobernar. Al abandonar la vida civil, Peter ha eliminado también las mediaciones que regulaban su fuerza. Amigos que lo contradecían, afectos que le recordaban su vulnerabilidad, rutinas que lo obligaban a ser algo más que un combatiente. Su organismo responde a esa simplificación radical, adaptándose a la guerra permanente. Cuanto más se comporta como una función, más monstruosamente eficaz se vuelve. El enfrentamiento con Gargan constituye el primer punto de no retorno. Mac Gargan había sido presentado años atrás como una promesa pendiente, un criminal humillado por Spider-Man que buscaba conocer su identidad. Su regreso con una armadura de escorpión convierte aquella promesa en una consecuencia del tiempo. El villano no es solo un obstáculo físico. Recuerda que las aventuras anteriores dejan residuos. Su cola mecánica, diseñada para golpear desde ángulos inesperados, obliga a Peter a responder con movilidad extrema. Pero el combate adquiere otro significado cuando la telépata utiliza la voz de Gargan para penetrar en la herida emocional del héroe. La provocación no crea la violencia, revela que esa violencia ya estaba esperando una ocasión. Tom Holland modifica de manera decisiva su registro durante esta secuencia. El cuerpo que antes expresaba ligereza, improvisación y ansiedad adolescente se vuelve compacto, rígido y amenazante. Los golpes pierden su cualidad coreográfica y adquieren peso. El silencio entre ellos importa tanto como el impacto. Peter deja de hacer bromas, y esa ausencia resulta alarmante,
porque el humor siempre había funcionado como señal de que todavía controlaba la situación. Cuando sus ojos se oscurecen y continúa golpeando a un enemigo prácticamente indefenso, la película no necesita convertirlo en un monstruo literal. Basta con mostrar que ha dejado de percibir al otro como persona. La lesión del agente de policía amplía el conflicto más allá de la culpa privada. Spider-Man es un héroe querido por Nueva York, pero su legitimidad depende de una confianza frágil. Al herir a quien intenta detener una agresión, Peter atraviesa la frontera entre protector y amenaza pública. La detective Jean DeWolf, que había establecido con él una relación de colaboración cautelosa, sirve para medir esa fractura. Su presencia conecta la aventura extraordinaria con el orden civil. Recuerda que las acciones del héroe ocurren en una ciudad habitada por instituciones, trabajadores y testigos, no en un vacío moral diseñado para que el protagonista siempre tenga razón. DeWolf representa además una clase de vínculo que Peter todavía puede construir. No conoce su identidad, no comparte su pasado y no está unida a él por una deuda sentimental. Su relación se basa en acciones presentes, en una confianza que debe renovarse. Frente a MJ y Ned, cuya pérdida parece irreparable porque depende de una memoria borrada, DeWolf ofrece la posibilidad de empezar sin restaurar lo anterior. La película no desarrolla este lazo tanto como podría, pero su función temática es clara. El protagonista no necesita recuperar exactamente la vida que tenía para dejar de estar solo. Puede crear relaciones nuevas, siempre que acepte mostrarse como sujeto y no solo como símbolo. La visita a Bruce Banner introduce otra forma de espejo. Bruce ha pasado gran parte de su historia intentando regular una fuerza que emerge desde su interior y amenaza con destruir aquello que desea proteger. Peter acude a él buscando una solución técnica, un dispositivo inhibidor que le permita volver a una normalidad anterior. La conversación entre ambos evita la solemnidad excesiva y conserva la familiaridad irónica del universo compartido, pero en el fondo plantea un dilema crucial. Bruce sabe que su identidad no puede resolverse simplemente suprimiendo al Hulk. Cada intento de encerrar una parte de sí mismo termina reforzando la división. Peter, sin embargo, todavía cree que el problema consiste en amputar la transformación. Mark Ruffalo interpreta a Banner desde una fatiga serena. Ya no es el científico aterrorizado de sus primeras apariciones, ni la síntesis confiada del llamado Hulk inteligente. Su retorno a la forma humana y su trabajo como profesor de mecánica cuántica en la Universidad Empire State le conceden una posición casi pedagógica. Habla con Peter como alguien que reconoce el impulso de convertir una crisis psíquica en un problema de laboratorio. El joven escucha la información necesaria para fabricar el inhibidor, pero no absorbe del todo la advertencia implícita. Dominar una fuerza no significa negar su existencia. El dispositivo que Peter coloca en la nuca posee una apariencia limpia y funcional, casi tranquilizadora. Sin embargo, su eficacia inmediata es engañosa. Dramáticamente, el inhibidor actúa como la versión física de la estrategia que Peter ha seguido desde el final de No Way Home: comprimir el dolor, limitar la percepción, reducir la intensidad para poder continuar. Funciona, pero no cura. Le permite comportarse, no comprenderse. Por eso el filme reserva para el tercer acto el gesto de retirarlo. La verdadera evolución no consiste en regresar al cuerpo anterior, sino en aprender a habitar el cuerpo transformado sin entregarse a su violencia. Esta idea se conecta con una lectura más amplia de la adultez. Un nuevo día presenta a Peter en esa etapa en la que las pérdidas dejan de parecer accidentes temporales y empiezan a formar parte de la identidad. Ya no puede imaginar que todo volverá a ser como antes si encuentra el artefacto correcto, derrota al enemigo adecuado o pronuncia la explicación perfecta.
MJ no recuperará automáticamente el amor que sintió. May no regresará. Los años vividos en soledad no desaparecerán. Madurar, en el universo moral de la película, significa abandonar la fantasía de restauración total y aprender a construir sentido con aquello que permanece. La diferencia entre recordar y reconocer se convierte así en uno de los motivos más delicados del relato. MJ y Ned no recuerdan a Peter, pero ciertas zonas de su conducta conservan una forma de ausencia. Ned crea Spidey Tracker para localizar al héroe que siente relacionado con algo importante de su juventud. MJ experimenta inquietudes que no puede traducir en historia. Ninguno posee un archivo consciente del vínculo, pero ambos viven alrededor de un vacío. El filme propone que la memoria no reside únicamente en imágenes mentales o datos narrativos. También se deposita en hábitos, preferencias, reflejos y afectos sin nombre. Jean Grey entra en la película como una ausencia activa. Antes de que el espectador vea su rostro, ya ha percibido su inteligencia, su rabia y su capacidad para alterar la conducta de otros. Esta demora en la revelación resulta importante porque impide reducirla de inmediato a una identidad reconocible dentro de la mitología de los X-Men. Durante buena parte del relato no es Jean Grey como emblema cultural, sino una voluntad dispersa que atraviesa cuerpos ajenos. El filme aprovecha el conocimiento previo del público, pero intenta que la presentación funcione tan bien como descubrimiento. Cuando finalmente aparece Sadie Sink, la joven no llega acompañada por la grandilocuencia de una heroína predestinada, sino por la vulnerabilidad de alguien que ha sobrevivido a una maquinaria de captura. La elección de Jean modifica profundamente la escala cultural de la historia. Su presencia introduce de manera directa la cuestión mutante en un mundo que hasta entonces había tratado las diferencias sobrehumanas mediante categorías como accidente científico, tecnología, magia o herencia extraterrestre. La mutación, en cambio, implica una diferencia inscrita en el nacimiento o en el desarrollo del cuerpo, una condición que no puede separarse fácilmente de debates sobre miedo social, vigilancia, discriminación y pertenencia. Un nuevo día no convierte la película en una exposición total del conflicto mutante, pero utiliza a Jean para abrir esa puerta. El Departamento de Control de Daños no la percibe como una persona que necesita ayuda, sino como un recurso peligroso que debe ser encerrado, clasificado y explotado. Bill Metzger encarna esa lógica institucional. Trammell Tillman evita interpretarlo como un villano histérico o abiertamente sádico. Su amenaza reside en la calma administrativa, en la capacidad de describir violencia extrema con el lenguaje de la seguridad, la investigación y la necesidad pública. Metzger no necesita odiar personalmente a Jean o a Sarah para destruirlas. Le basta con aceptar una estructura en la que ciertas vidas pueden convertirse en material experimental. Esa frialdad desplaza el conflicto desde la maldad individual hacia la violencia burocrática. El rostro de Metzger podría desaparecer y el sistema seguiría funcionando, porque su poder no procede solo de su voluntad, sino de protocolos, archivos tachados, instalaciones selladas y cadenas de mando. El Departamento de Control de Daños había funcionado en entregas anteriores como una institución ambigua, situada entre la gestión del desastre y la expansión del control estatal. En esta película se convierte en la expresión más clara de una sociedad que responde a lo desconocido mediante la apropiación. Su nombre posee una ironía central. Pretende controlar los daños y termina produciéndolos. La captura de Sarah y Jean, la ocultación de pruebas y la experimentación mental no evitan una crisis, la crean. El filme cuestiona así una idea recurrente en el género de superhéroes, que el peligro extraordinario justifica automáticamente instituciones extraordinarias.
Cuando el Estado define a alguien únicamente por el riesgo potencial que representa, la prevención puede transformarse en persecución. El misterio de Baymax condensa esta tragedia con una sencillez notable. Durante gran parte de la investigación, el término parece la clave de un proyecto secreto, un arma o una sustancia de enorme importancia estratégica. Jean lo persigue porque cree que fue el último mensaje telepático de Sarah. Metzger lo busca porque teme que revele algo que él desconoce. Peter lo interpreta como una pieza del rompecabezas criminal. La revelación de que se trata de la inscripción desgastada en una rejilla de ventilación, la última imagen que Sarah vio antes de morir, transforma el enigma en testimonio. No era un código para salvar el mundo, sino el residuo perceptivo de una persona encerrada que miró hacia arriba mientras se apagaba. Este giro desarma la lógica habitual del blockbuster, donde cada misterio debe conducir a un dispositivo capaz de destruir ciudades. Aquí la clave conduce a una muerte íntima y anónima. Su potencia no reside en lo que activa, sino en lo que demuestra. Sarah no transmitió un plan, transmitió la última cosa que pudo ver. El detalle convierte el espacio institucional en escena del crimen y hace que la furia de Jan deje de ser abstracta. La ciudad queda amenazada por una joven cuyo dolor fue producido por quienes afirmaban protegerla. Sadie Sink interpreta a Jan desde una tensión entre fragilidad y poder absoluto. Su rostro conserva una juventud que contradice la magnitud de sus capacidades. Cuando ocupa otros cuerpos, la película puede mostrar el alcance de su poder sin revelar todavía su vulnerabilidad. Cuando aparece físicamente, esa distancia desaparece. Jan no es una entidad omnipotente por naturaleza, sino una persona obligada a existir como fuga. Su habilidad para entrar en mentes ajenas se vuelve una forma extrema de supervivencia. No posee refugio, de modo que convierte los cuerpos del mundo en refugios provisionales. Pero cada salto erosiona también la frontera entre ella y los demás. La libertad conseguida mediante la invasión reproduce en otra dirección el mismo desprecio por la autonomía que sufrió a manos del Estado. La película evita absolverla por completo. Jan manipula, hiere y utiliza a personas inocentes. Posee a MJ para alcanzar a Peter, controla a Gargan, desata al Hulk y convierte a numerosos individuos en armas. Su dolor explica esas decisiones, pero no las vuelve inocuas. Esta complejidad resulta esencial para el paralelismo con Peter. Ambos han sido heridos. Ambos disponen de una fuerza desproporcionada. Ambos pueden convertir el sufrimiento en permiso. La diferencia moral no consiste en que uno sufra y la otra no, sino en la forma en que cada cual responde cuando descubre que su dolor amenaza a terceros. La posesión de MJ es quizá el punto donde el conflicto entre ambos adquiere mayor crueldad. Jan comprende que el cuerpo de MJ representa para Peter algo que ninguna fortaleza puede proteger. Al entrar en ella, transforma el amor perdido del protagonista en un campo de batalla. La secuencia aprovecha la inquietud que produce ver a un personaje conocido hablar con una intención ajena. Zendaya modifica la cadencia y la mirada sin exageración, dejando que la amenaza surja de pequeños desplazamientos. Peter debe enfrentarse a la posibilidad de dañar a la persona que más desea salvar, y Jean lo obliga a revelar el rostro que había decidido ocultar. Ese desenmascaramiento no funciona como una victoria romántica. MJ mira a Peter, pero no recupera la historia que compartieron. La película distingue con precisión entre exposición y reconocimiento. Mostrar el rostro no garantiza ser conocido. En la tradición del superhéroe, quitarse la máscara suele ser un acto de confianza que permite acceder a la verdad del sujeto. Aquí, la verdad biográfica ha sido borrada de la mente de quien la recibe. Peter puede decir, soy yo, pero la frase carece de un pasado común que la sostenga. El drama del personaje no es ya proteger el secreto,
sino descubrir que revelar el secreto puede no producir nada. La huida hacia la Golden Girl, la casa flotante de Frank Castle, introduce un espacio de transición. El barco es refugio, arsenal y monumento a la retirada. Castle vive apartado, rodeado de herramientas de guerra, como si hubiera trasladado su trauma a una arquitectura móvil que nunca necesita echar raíces. Peter reconoce en él una versión extrema de la vida que está construyendo para sí mismo. Ambos han perdido familia, ambos han convertido la misión en rutina, y ambos encuentran más fácil responder a una amenaza concreta que convivir con la ausencia. La diferencia está en el límite. Peter todavía cree que salvar a alguien es más importante que castigar a quien hizo daño. Frank ha organizado su ética alrededor de la eliminación del enemigo. Jon Bernthal aporta al filme una energía seca, física y desconfiada. Su castigador no se adapta por completo al tono luminoso del Spider-Man de Holland, y esa fricción es precisamente el interés de la pareja. Peter habla demasiado, improvisa y busca una salida que preserve la vida. Frank habla poco, planifica en términos de líneas de tiro y evalúa a las personas según su capacidad de resistir. La relación empieza desde el desprecio mutuo. Para Castle, Spider-Man es un idealista que no comprende el coste real de la violencia. Para Peter, el castigador es la prueba de que una causa justa puede corromperse cuando el dolor se convierte en método. Sin embargo, el filme descubre semejanzas bajo esa oposición. Frank reconoce la soledad de Peter porque ha vivido dentro de ella. Su mentoría no adopta la forma de una lección moral articulada, sino de una convivencia incómoda. Le ofrece recursos, protección y una disciplina que el joven necesita, pero también exhibe el destino que podría guardarle si deja de considerar a los demás como fines en sí mismos. El castigador funciona como un espejo futuro. No es el villano de la historia, pero su manera de sobrevivir representa una advertencia. La Battle Van y el equipamiento de Castle aportan un placer material asociado al cómic, aunque la película intenta no glorificar de forma ingenua su arsenal. Las armas ocupan espacio, pesan, condicionan el movimiento y exigen decisiones. Cretton contrapone la brutalidad lineal de las balas con elasticidad de la telaraña. Frank resuelve trayectorias eliminando obstáculos. Peter crea redes, desvía, sostiene, conecta. Incluso sus instrumentos revelan filosofías. Uno piensa en términos de blancos, el otro, cuando es fiel a sí mismo, piensa en términos de relaciones. MJ participa en la elaboración de los inhibidores y demuestra que su presencia no se limita a ser objeto de rescate. Aunque no recuerde a Peter, conserva la inteligencia crítica, la excentricidad y la capacidad de observar aquello que los demás pasan por alto. Zendaya insistió en preservar esas cualidades frente a la tentación de presentar una versión simplemente adulta y normalizada del personaje, y la película se beneficia de ello. La madurez de MJ no consiste en abandonar sus rarezas, sino en integrarlas en una identidad más segura. Su escepticismo hacia las explicaciones fáciles ayuda a Peter a organizar la información que posee y a comprender que Jean no se comporta como una criminal convencional. El trabajo conjunto crea una intimidad dolorosa. Peter recuerda cada gesto de MJ. Ella solo percibe a un hombre extraño que parece anticipar sus reacciones. La escena evita convertir esa simetría en una conquista sentimental. Peter no tiene derecho a exigir que la historia pasada se reactive porque él la conserve. El filme comprende que la memoria compartida también es una forma de consentimiento. Amar a alguien que ya no sabe quién eres no te autoriza a ocupar el lugar que tuviste. Esta idea, poco habitual en el melodrama de franquicia, concede dignidad a la posición de MJ y obliga al protagonista a distinguir entre amor y posesión. Yelena Belova representa un tercer modelo de supervivencia.
Como Peter y Frank, ha sido moldeada por una institución violenta y ha perdido personas fundamentales. Sin embargo, su respuesta combina ironía, pragmatismo y una capacidad todavía incierta para formar comunidad. Al frente de los llamados Nuevos Vengadores, habita una torre renovada que simboliza tanto continuidad como impostura. El equipo ocupa el espacio de héroes anteriores, pero no posee aún una identidad moral estable. Cuando Peter solicita ayuda, Yelena duda si el problema entra en la jurisdicción del grupo. La vacilación resulta cómica, pero también revela la burocratización del heroísmo. Incluso quienes pretenden salvar el mundo necesitan decidir qué crisis cuenta como asunto oficial. Florence Pugh utiliza su habitual mezcla de sequedad y vulnerabilidad para impedir que la aparición se reduzca a un cameo promocional. Yelena entiende la necesidad de Peter, aunque no quiera admitirlo de inmediato. Su investigación de los archivos censurados del Departamento de Control de Daños resulta decisiva para revelar la historia de Sarah. En términos estructurales, ella conecta la aventura callejera con el sistema más amplio del universo compartido. En términos temáticos, demuestra que las instituciones pueden ser interrogadas desde dentro por personas que también fueron víctimas de ellas. La presencia de Hulk añade otro nivel al sistema de espejos. Jean lo posee y convierte una fuerza ya difícil de contener en arma de su propia persecución. El combate entre Spider-Man, el Castigador y Hulk responde a la expectativa de espectáculo, pero su función no es meramente decorativa. El gigante verde encarna la potencia sin voluntad consciente, el cuerpo utilizado por una mente ajena. Bruce, que había pasado años negociando la convivencia con su alter ego, vuelve a experimentar la expropiación de sí mismo. Peter se enfrenta literalmente a la imagen magnificada de su miedo, un cuerpo poderoso que actúa más allá del control moral de quien lo habita. Cretton rueda la secuencia con un sentido claro de escalas. Hulk transforma cada superficie en materia frágil. Spider-Man debe pensar en trayectorias, rescates y puntos de apoyo. Frank intenta convertir el caos en una solución balística. El movimiento atraviesa interiores y exteriores, rompe la estabilidad del edificio y obliga a que la cámara alterne entre la monumentalidad del gigante y la vulnerabilidad de las personas atrapadas. El mayor logro del episodio es mantener la diferencia entre personajes. Peter no puede competir con Hulk en fuerza pura, de modo que su inteligencia espacial se convierte en verdadera ventaja. La telaraña no derrota por impacto, sino por redistribución de fuerzas. La acción de Cretton conserva la claridad coreográfica que ya había mostrado en Shang-Chi. Incluso cuando se acumulan cuerpos, efectos y destrucción, la secuencia busca que el espectador entienda qué quiere cada personaje y cómo cambia la situación. La cámara no oculta por completo a los intérpretes detrás del montaje. Hay golpes amplios, pausas de reconocimiento y momentos en que el espacio produce la siguiente decisión. Esta claridad importa porque la película trata sobre la recuperación del control. Una acción ilegible habría contradicho el proceso de Peter. En cambio, la coreografía muestra cómo aprende a usar un cuerpo cambiante sin entregarse al impulso ciego. La captura de Jean parece ofrecer una resolución provisional. Peter consigue utilizar el inhibidor y entregarla al Departamento de Control de Daños. En la superficie, ha cumplido la tarea del héroe. Identifica la amenaza, limita sus poderes y confía en la autoridad competente. Pero la escena está construida sobre una equivocación ética. Peter sigue interpretando el problema desde la lógica de la contención. Todavía cree que la seguridad depende de reducir la capacidad del sujeto peligroso. La institución aprovecha esa confianza para repetir sobre Jan la violencia ejercida contra Sarah. La mención del nombre de su hermana abre una grieta en la versión de Metzger. La explicación oficial, Sarah como colega fallecida cuya identidad Jan habría extraído de una mente ajena,
resulta plausible solo si Peter acepta que la autoridad dispone de más información que él. La película muestra aquí una dimensión menos espectacular del heroísmo, la necesidad de desconfiar de relatos cómodos, incluso cuando permiten cerrar el caso. Peter ha aprendido a responder con rapidez al peligro físico, pero debe aprender a leer la mentira institucional. El regreso a MJ intensifica esta transición. Él ha encontrado la carta que Peter escribió después del hechizo, la confesión que nunca llegó a entregar. El objeto contiene una verdad que no puede probarse mediante memoria. Para MJ, leerla equivale a recibir el testimonio de una relación desaparecida. Para Peter, supone enfrentarse a la posibilidad de que las palabras conservadas no tengan el poder de restaurar lo perdido. Cuando declara su amor, lo hace desde la honestidad, pero también desde una esperanza acumulada durante años. La respuesta de MJ, compasiva y firme, rompe la fantasía de reparación automática. Ella cree que algo extraordinario ocurrió. Puede aceptar que la magia borró recuerdos, y aún así no sentir lo que él espera. La escena evita castigarla por esa negativa. No hay música manipuladora que la convierta en obstáculo, ni discurso que presente a Peter como víctima de una injusticia romántica. MJ reconoce el dolor, pero protege su autonomía presente. La película afirma que una verdad sobre el pasado no crea una obligación afectiva en el presente. Peter debe amar sin apropiarse de la respuesta. Es uno de los momentos donde el crecimiento del personaje se separa con mayor claridad de la lógica adolescente de obtener aquello que desea. Sin embargo, MJ lo invita a compartir tiempo con ella y con Ed. La decisión no promete la restauración de la pareja, abre una relación nueva. Los tres se sientan, hablan y tantean una familiaridad sin explicación. La escena resulta más importante que varias explosiones porque devuelve a Peter una experiencia que había eliminado: estar con otras personas sin necesidad de salvarlas. Durante un rato no hay misión, enemigo ni tecnología que reparar. La película comprende que la cura de su aislamiento no puede consistir únicamente en una revelación dramática. Debe pasar por la banalidad de la convivencia. Ned introduce en esos momentos una energía que recuerda a la primera trilogía, pero la comedia está atravesada por melancolía. Él admira a Spider-Man, pregunta, especula y muestra su aplicación sin saber que habla con la persona a la que buscaba. Jacob Batalon mantiene la calidez del personaje, ahora suavizada por una madurez cotidiana. Ned no es ya el ayudante adolescente que espera participar en una aventura, sino un adulto joven que ha construido una vida satisfactoria y aún así siente que falta una pieza. Esa sensación le concede una función temática más profunda. Demuestra que el hechizo eliminó datos, no necesariamente todas las consecuencias emocionales de haber amado a alguien. Es precisamente una observación de MJ la que permite a Peter descubrir la mentira central. Ella explica que, mientras Jean la poseía, no conservaba acceso consciente a lo que ocurría. Si la telépata no puede extraer recuerdos de ese modo, la versión de Metzger sobre Sarah carece de sentido. La deducción nace de escuchar la experiencia de otra persona, no de una superioridad tecnológica. Peter avanza cuando deja de tratar a MJ como imagen del pasado y reconoce el valor de lo que ella sabe en el presente. La investigación posterior de Yelena confirma que Sarah era hermana de Jean, que ambas compartían poderes y que el Estado había secuestrado a la mayor para experimentar con su mente. El tercer acto se construye entonces no alrededor de la revelación de un arma secreta, sino alrededor de la recuperación de un duelo. Jean comprende por fin el significado de Baymax y la verdad sobre la muerte de Sarah. La claridad no la pacifica, destruye el último límite que contenía su rabia. Su poder se expande por la ciudad y congela a miles de personas en una inmovilidad psíquica. Nueva York, que al inicio parecía incesante e inabarcable,
queda suspendida. El silencio de las calles transforma la metrópoli en una proyección del estado interior de Jan, un mundo obligado a detenerse para contemplar el dolor que había ignorado. La inmovilización colectiva posee una doble lectura. Por un lado, demuestra la magnitud aterradora de los poderes mutantes. Por otro, obliga a la ciudad a experimentar, aunque sea de manera involuntaria, la pérdida de agencia que Jan y Sarah sufrieron. Los cuerpos detenidos no son castigados por una culpa individual, pero forman parte de una sociedad cuyas instituciones han decidido que algunas personas pueden ser encerradas y utilizadas. La película no presenta esta suspensión como justicia, pero sí como retorno de lo reprimido. Aquello que el sistema ocultó en una celda vuelve con escala urbana. Peter es parcialmente resistente a la dominación telepática, y esa resistencia podría interpretarse como otra ventaja física. Sin embargo, el relato la vincula también a su identidad fragmentada. Jean encuentra dificultad para fijarlo, porque el protagonista vive entre capas. Peter, Spider-Man, el joven olvidado, el héroe público, el cuerpo que muta. Su mente no es una unidad serena, sino una red de impulsos y recuerdos contradictorios. La misma fractura que lo debilita le concede acceso al espacio donde nadie más puede entrar. El héroe no salva la ciudad a pesar de su herida, sino atravesándola. La aparición de la mano introduce una forma de amenaza distinta. Los ninjas, vestidos de rojo, remiten a la tradición callejera de Marvel y a la iconografía de Daredevil, pero aquí son cuerpos coordinados por una conciencia superior. Jean los convierte en una extensión múltiple de sí misma. Frente a ellos, Spider-Man debe combatir una multitud que funciona como un solo organismo. La secuencia permite que la coreografía explore todo el potencial de las nuevas habilidades. Los sentidos amplificados detectan ataques fuera de campo. La telaraña orgánica surge con rapidez instintiva y la agilidad alcanza una precisión casi animal. Al principio, el inhibidor limita esas capacidades. Peter ha llegado al núcleo del conflicto, intentando seguir siendo la versión de sí mismo que considera segura. Pero esa versión ya no basta. La decisión de retirar el dispositivo es el gesto físico que completa el arco interior. No equivale a rendirse ante la agresividad. Significa aceptar que la transformación forma parte de él y que el control auténtico no puede depender eternamente de una prótesis represiva. La película distingue entre contención e integración. Peter no vence porque se haga más fuerte de manera repentina, sino porque deja de gastar energía en negar lo que ya es. La retirada del inhibidor cambia el ritmo visual. Los movimientos se vuelven más fluidos. La cámara prolonga trayectorias que antes aparecían cortadas y la telaraña adquiere una cualidad casi caligráfica. Spider-Man ya no reacciona tarde ante cada golpe. Anticipa, conecta y reorganiza el espacio. El combate funciona como una demostración de dominio, pero evita convertir la aceptación en crueldad. Peter utiliza la fuerza ampliada para inmovilizar, desarmar y proteger. La película muestra así que el poder no determina automáticamente la moral. La misma capacidad que antes lo llevó a golpear a Gargan sin medida puede convertirse, bajo una conciencia distinta, en instrumento de cuidado. La mano, con su disciplina colectiva y su anonimato, contrasta con el individualismo doloroso de Peter. Sus integrantes parecen no poseer rostro ni historia, son parte de una estructura. Spider-Man, en cambio, debe recuperar la persona singular bajo el símbolo. La lucha puede leerse como una confrontación entre dos formas de perder la identidad: disolverse en una organización o disolverse en una función heroica. La victoria exige preservar la singularidad sin renunciar a la relación con los demás. Cuando Peter alcanza a Jean, la película rechaza la solución más convencional. Podría utilizar el inhibidor terminado, neutralizarla y entregarla de nuevo.
podría colaborar con Frank para eliminarla. Podría convertir el tercer acto en una prueba de superioridad física. En cambio, permite que Jean entre en su mente. La decisión invierte el miedo que había organizado el relato. Durante toda la película, la telepatía representaba invasión. Ahora Peter ofrece voluntariamente acceso a su interior. La diferencia ética está en el consentimiento. Aquello que era violencia se transforma en posibilidad de comprensión, porque el protagonista decide abrirse. Jean encuentra el recuerdo de May. La aparición de Marisa Tomei mediante imágenes y fragmentos de memoria evita la función de simple homenaje. May representa a la persona que conoció las dos identidades de Peter y amó la continuidad entre ellas. No acertó al héroe a pesar del muchacho, ni al muchacho a pesar del héroe. Comprendió que el valor de Spider-Man procedía de la compasión de Peter. Su recuerdo devuelve al protagonista la parte de sí mismo que había intentado sacrificar. La responsabilidad no nació del traje, sino del vínculo. Para Jean, la memoria de May ofrece un modelo alternativo de relación con el poder. Sarah fue capturada porque compartía su diferencia. May acompañó a Peter precisamente cuando esa diferencia lo colocaba en peligro. El contraste no elimina el duelo de Jean, pero demuestra que la pérdida no conduce necesariamente a la deshumanización. Peter no le ofrece una lección abstracta, ni asegura entender por completo su experiencia. Le muestra una herida y la manera incompleta en que sigue viviendo con ella. La empatía aparece como exposición recíproca, no como superioridad moral. La conversación mental entre ambos constituye el auténtico clímax, aunque ocurra en medio de un espectáculo de gran escala. El filme afirma que salvar la ciudad depende menos de vencer a la mujer más poderosa que de reconocerla como sujeto antes de que ella reduzca el mundo a objeto de su dolor. Peter no excusa sus actos, pero se niega a definirla únicamente por ellos. Ese gesto recupera el núcleo ético de Spider-Man, la convicción de que incluso quien causa daño puede ser algo más que el peor momento de su vida. Frank Castle irrumpe desde fuera con una respuesta opuesta. Observa una amenaza capaz de paralizar Nueva York y aplica la lógica que conoce: eliminar el blanco antes de que vuelva a actuar. Peter se interpone deliberadamente entre la bala y Jean. La acción materializa su elección moral. No basta con hablar de compasión. Debe aceptar el riesgo de proteger a alguien que ha puesto a todos en peligro. El disparo casi lo mata y reproduce una imagen clásica del cómic en la que el castigador carga el cuerpo herido de Spider-Man. Pero la cita visual no es ornamental. Resume la distancia entre ambos hombres y obliga a Frank a contemplar el resultado humano de su certeza. Jean mantiene con vida a Peter mientras se encuentra en estado crítico. Después de haber utilizado cuerpos ajenos, emplea su poder para preservar uno. El gesto no borra lo anterior, pero señala una dirección. La redención en la película no consiste en quedar purificado por una sola buena acción, sino en recuperar la capacidad de elegir de otra manera. Jean abandona la ciudad sin recibir una absolución pública. Su salida es silenciosa, acorde con una historia que desconfía de los cierres demasiado completos. El hospital devuelve a Peter a la vulnerabilidad ordinaria. Tras la expansión sensorial, las batallas y la inmovilidad masiva, despierta herido en una cama, dependiente del cuidado de otros. Frank permanece cerca y se disculpa. La escena evita una conversión sentimental del castigador. No abandona de repente su filosofía ni se convierte en un mentor amable, pero reconoce que su disparo reprodujo la misma lógica de despersonalización que dice combatir. Ayudar a Peter a salir sin ser visto es una forma limitada de reparación, suficiente para mostrar que incluso Castle puede ser modificado por el vínculo. El destino de Metzger queda deliberadamente abierto.
desaparece mientras el Departamento de Control de Daños entra bajo investigación. La ausencia de un castigo espectacular puede resultar insatisfactoria desde la lógica del entretenimiento, pero es coherente con la crítica institucional. Las figuras burocráticas rara vez reciben una derrota tan visible como los supervillanos. Se esconden, transfieren responsabilidades o quedan absorbidas por procedimientos. El filme no celebra que el sistema se haya corregido, apenas sugiere que la verdad ha abierto una grieta. La amenaza del control estatal sobre los individuos extraordinarios continúa más allá de la aventura. Jan también parte sin integrarse todavía en una comunidad mutante. Esa decisión preserva la dimensión inaugural de su aparición. Todavía no es la figura central de un equipo ni la portadora de un destino cósmico plenamente articulado. Es una joven que ha descubierto la verdad de su pérdida y debe decidir qué hacer con un poder que puede conectar mentes o destruirlas. Su futuro queda abierto, y la película utiliza esa apertura para sugerir que la cuestión mutante será menos una incorporación de nuevos héroes que una reorganización ética del mundo compartido. El epílogo de Peter es mucho más pequeño. Después de sobrevivir, no recibe una celebración monumental ni recupera la identidad pública. Su aprendizaje se formula en una promesa íntima. No necesita estar solo para ser Spider-Man. La frase corrige la conclusión que había extraído del sacrificio anterior. En No Way Home, creyó que proteger a los demás exigía desaparecer de sus vidas. Un nuevo día no niega la nobleza de aquella elección, pero muestra que una decisión correcta en una emergencia puede convertirse en una forma dañina de existencia cuando se prolonga indefinidamente. El encuentro final con Ed concentra el sentido de toda la película. Peter se presenta por su nombre, un gesto aparentemente sencillo que durante años no se permitió. No exige ser recordado, no comienza con una explicación sobre magia, universos o sacrificios. Ofrece una identidad presente. Luego inicia el antiguo saludo secreto que compartían. El cuerpo de Ned responde antes que su memoria consciente. Sus manos completan la secuencia y el rostro se ilumina con un reconocimiento que no puede justificarse racionalmente. El nombre Peter regresa no como información recuperada, sino como afecto que encuentra una forma. Este final evita tanto la restauración total como la separación absoluta. Ned recuerda algo, pero la película no aclara que todos los recuerdos hayan vuelto. MJ conoce la verdad, pero no recupera el amor anterior. Peter vuelve a acercarse, pero no ocupa automáticamente el lugar perdido. La ambigüedad protege el crecimiento alcanzado. Si el hechizo se deshiciera por completo, el sufrimiento de los últimos años quedaría reducido a un paréntesis. Al permitir una reconexión parcial, el filme afirma que el pasado puede resonar sin dictar el futuro. La escena posterior a los créditos, con Spidey Tracker localizando a Spider-Man en el espacio exterior, cambia de escala, de manera deliberadamente desconcertante. Después de una historia dedicada a devolver al héroe a la calle y al vínculo humano, la franquicia insinúa una nueva aventura cósmica. Esta contradicción presume una de las tensiones industriales de la película. Como obra dramática, desea concentrarse en la intimidad de Peter. Como pieza del universo cinematográfico Marvel, debe preparar conexiones futuras. El mapa que se aleja de Nueva York, atraviesa el planeta y termina entre estrellas, puede interpretarse como promesa, amenaza o broma sobre la imposibilidad de mantener a Spider-Man verdaderamente a ras de suelo dentro de una maquinaria narrativa global. La puesta en escena general trabaja esa tensión entre lo íntimo y lo monumental. Pavlak utiliza una iluminación más contrastada que la de buena parte de la trilogía anterior.
Los interiores de Peter tienden a sombras azuladas, fuentes de luz aisladas y superficies desgastadas. Las escenas con MJ y Ned introducen tonos más cálidos, pero no eliminan por completo la distancia. La ciudad diurna posee una claridad que subraya el carácter público del héroe. La noche, en cambio, se asocia a la identidad sin testigos. No se trata de una oscuridad uniforme, sino de una paleta que separa funciones emocionales. El rojo y el azul del nuevo traje adquieren una saturación clásica. El diseño recoge proporciones asociadas a la iconografía de John Romita y detalles que evocan versiones anteriores sin copiar ninguna. La máscara más ceñida, la posición baja del cinturón y la silueta alargada presentan a un Spider-Man menos infantil. Tom Holland participó en el desarrollo del vestuario y esa implicación se percibe en la relación entre forma y actuación. El traje ya no parece una tecnología concedida por un mentor, sino una segunda piel construida y reparada por el propio Peter. Esa segunda piel contiene, no obstante, una contradicción. Visualmente, confirma que Peter se ha convertido en el Spider-Man clásico que muchos espectadores esperaban. Dramáticamente, muestra que él utiliza esa imagen perfecta para esconder un deterioro. El filme cuestiona así el deseo nostálgico del público. Conseguimos al héroe autosuficiente, de traje tradicional y patrulla urbana, pero debemos contemplar qué significa vivir así. La fidelidad iconográfica no garantiza bienestar narrativo. El traje también dialoga con la mutación orgánica. Peter lo fabrica, cose y modifica, pero debajo existe un cuerpo que ya produce su propia telaraña. La frontera entre artesanía y biología se vuelve porosa. En varias escenas, la película permite que el material de la tela se tense sobre los movimientos del actor, recordando que no vemos una armadura rígida, sino un organismo en acción. La comodidad y flexibilidad del nuevo diseño favorecen una interpretación más física, donde la postura transmite tanto como el rostro. La música de Michael Giacchino recupera motivos asociados a este Spider-Man y lo somete a una maduración tonal. El tema heroico conserva su impulso ascendente, pero aparece con frecuencia fragmentado o sostenido sobre armonías más sombrías. La melodía completa se reserva para momentos en que Peter actúa desde una identidad integrada, no simplemente cuando realiza una proeza. Este uso evita que la música convierta cada aparición del traje en triunfo automático. A veces, el héroe entra en escena acompañado por tensión, percusión contenida o texturas que sugieren peligro interior. Jean recibe un universo sonoro distinto, basado en voces distantes, pulsaciones graves y capas que parecen superponerse sin origen preciso. La música reproduce la experiencia de una mente que escucha demasiadas conciencias. Cuando salta entre cuerpos, el diseño sonoro mezcla respiraciones, interrupciones y cambios de perspectiva. El espectador no oye pensamientos de manera literal todo el tiempo. Percibe la presión de una subjetividad que desborda el espacio. En el clímax, el material de Jean y el de Peter dejan de competir y comienzan a coexistir, anticipando la posibilidad de comprensión. El silencio cumple una función igualmente importante. El encuentro de Peter con MJ y Ned, la lectura de la carta y el saludo final dependen de pausas donde la película permite que el rostro de Holland sostenga el peso dramático. En una franquicia acostumbrada a neutralizar la emoción mediante chistes rápidos, esos silencios representan una apuesta por la madurez. No siempre se mantienen. Algunas escenas todavía introducen humor para aliviar la intensidad, y esa tendencia puede debilitar momentos concretos. Pero la voluntad de dejar respirar el dolor distingue el tono de esta entrega. El montaje de Nat Sanders, Gina Sansom y Harry June gestiona una cantidad considerable de tramas: la mutación de Peter, la investigación de Jean,
El regreso de Gargan, la relación con Frank, la intervención de Hulk, la presencia de Yelena, la situación de MJ y Ned, la corrupción del Departamento de Control de Daños y la preparación de futuros relatos. La versión inicial era mucho más extensa, y la reducción a unas 2 horas y 25 minutos intenta conservar todas las líneas sin eliminar escenas completas. El resultado posee energía, pero también una cualidad episódica. En algunos tramos, la película parece avanzar por bloques de personajes invitados antes de regresar al centro emocional. Esta irregularidad no anula la arquitectura temática, aunque sí la vuelve más visible. Cada figura representa un aspecto del dilema de Peter, pero la acumulación puede hacer que el espectador perciba el mecanismo. Bruce encarna la integración del monstruo, Frank la transformación del duelo en violencia, Yelena la posibilidad de comunidad después del trauma, Jean el poder deformado por el abuso, MJ la autonomía del presente y Ned la memoria corporal. La riqueza conceptual es considerable. El riesgo está en que el relato parezca demostrar una tesis mediante una sucesión de espejos, en lugar de permitir que todos se desarrollen con igual naturalidad. El ritmo mejora cuando la investigación y la emoción convergen. La segunda mitad, especialmente desde la captura de Jean hasta el asalto final, adquiere una dirección más firme, porque el misterio de Sarah, la mentira de Metzger y la crisis de Peter dejan de ser líneas separadas. El filme alcanza entonces su forma más convincente. Una aventura donde descubrir la verdad institucional obliga al héroe a transformar su relación consigo mismo. La acción ya no interrumpe el drama, lo expresa. Desde una perspectiva genérica, Un Nuevo Día intenta reconciliar 3 tradiciones que no siempre conviven con facilidad. Es, en primer lugar, una película de Spider-Man, entendida como relato urbano sobre un joven que equilibra capacidades extraordinarias y necesidades comunes. Es también una entrega del universo cinematográfico Marvel, obligada a reconocer personajes, instituciones y conflictos procedentes de otras obras. Y es, finalmente, una historia de mutantes que introduce una sensibilidad asociada a la persecución de la diferencia. La película funciona mejor cuando esas tradiciones se iluminan entre sí, y peor cuando se limitan a competir por tiempo de pantalla. El componente urbano se manifiesta en la atención a las distancias, los desplazamientos y la materialidad de la ciudad. Spider-Man no aparece solo como combatiente, sino como presencia cotidiana. Atraviesa barrios, responde a emergencias menores, conversa con autoridades locales y se convierte en objeto de seguimiento digital. Nueva York no es un fondo neutro, es una comunidad que ha creado una relación afectiva con una figura cuyo nombre civil desconoce. La concesión de la llave de la ciudad, mostrada en el entorno público del relato, sintetiza esa paradoja. La institución celebra al símbolo mientras ignora a la persona. El motivo tiene una larga historia en el personaje. Desde sus primeras viñetas, Spider-Man ha sido simultáneamente vecino, celebridad, amenaza mediática y trabajador precario. Su poder nunca lo separó por completo de problemas como el alquiler, el empleo, la culpa familiar o la falta de tiempo. Las mejores adaptaciones entienden que la espectacularidad arácnida depende de esa proximidad. Un héroe capaz de sostener un edificio resulta más emocionante cuando también tiene que decidir si puede pagar la calefacción o si se atreve a llamar a una amiga. La película recupera esa tensión, aunque el enorme presupuesto y la densidad de conexiones impidan que la vida económica de Peter ocupe todo el espacio que podría. La precariedad se expresa más como atmósfera que como trama. Vemos el piso, el trabajo continuo de reparación, la falta de estructura personal y la dependencia de recursos improvisados. Peter parece vivir fuera de la economía ordinaria, sostenido por una combinación de ingenio, anonimato y sacrificio.
esta vaguedad puede considerarse una oportunidad perdida, porque la adultez que el filme desea explorar también está definida por condiciones materiales. Sin embargo, la ausencia de una profesión estable refuerza la idea de que ha convertido a Spider-Man en su único empleo, sin salario, horario ni descanso. En ese sentido, la película habla de la cultura contemporánea del agotamiento. Peter es un trabajador perfecto para una sociedad que admira la disponibilidad permanente. Responde siempre, duerme poco, convierte el hogar en oficina y confunde valor personal con productividad. La ciudad recompensa esa conducta mediante aplausos, videos y símbolos, pero no ve la erosión que produce. Su crisis puede leerse más allá del superhéroe. Representa a quien utiliza el trabajo para evitar el duelo y recibe reconocimiento precisamente por no detenerse. La referencia al desplazamiento digital de Ned y a las noches de Peter frente a la pantalla amplía esta lectura. El protagonista observa la vida de los demás mediante fragmentos publicados, una forma de proximidad que intensifica la distancia. Sabe qué hacen MJ y Ned, pero no participa en ello. La tecnología le permite mantenerse informado sin asumir el riesgo de ser visto. El filme conecta así el hechizo fantástico con una experiencia social reconocible. Muchas personas continúan presentes en la vida de otras como espectadores silenciosos, consumiendo imágenes que confirman que el mundo avanza sin ellas. El Spidey Tracker lleva esa lógica al plano heroico. Ned crea una aplicación para localizar a Spider-Man, transforma una ausencia afectiva en datos geográficos y confía en que el mapa revele algo que la memoria no puede nombrar. La aplicación es ingeniosa y cómica, pero también melancólica. Localiza apariciones, no identidades. Puede decir dónde estuvo el héroe, nunca quién necesita ser encontrado. La escena postcréditos lleva el dispositivo hasta el absurdo cósmico. El sistema que buscaba una conexión íntima termina señalando el espacio exterior. La película puede leerse también como una reflexión sobre la identidad pública en la era de la vigilancia. Peter ha conseguido algo que parecía imposible: separar por completo su nombre civil del héroe. Sin embargo, esa protección no le concede libertad. Spider-Man es rastreado por cámaras, aplicaciones, autoridades y ciudadanos. Su anonimato existe dentro de una visibilidad constante. El héroe se convierte en una marca sin biografía, una figura consumida por el público y gestionada por instituciones. Peter descubre que ser desconocido no equivale a ser invisible y que la desaparición social puede coexistir con la exposición permanente. Jean experimenta el reverso de esa condición. Ella carece de seguridad incluso en la invisibilidad. Puede ocultarse dentro de otros, pero el Estado busca clasificar sus capacidades, convertirlas en expediente y capturarlas. Peter es un símbolo público sin nombre. Jan, un nombre secreto reducido a amenaza. Ambos luchan contra sistemas que simplifican identidades complejas. La diferencia es que Peter todavía recibe admiración, mientras Jan recibe miedo. La dimensión mutante permite que el filme se acerque al problema de la alteridad sin resolverlo de manera exhaustiva. La historia de Sarah y Jan evoca tradiciones de encarcelamiento médico, experimentación sobre cuerpos marginalizados y producción institucional de monstruos. El relato no establece una equivalencia directa con un grupo histórico concreto, y conviene evitar una lectura demasiado automática. Sin embargo, utiliza el lenguaje del género para preguntar qué ocurre cuando una sociedad define una diferencia como amenaza antes de escuchar a quien la encarna. El poder telepático hace especialmente visible la cuestión de la autonomía. Jan puede cruzar la frontera más íntima, la mente, pero esa habilidad surge en un contexto donde su propia autonomía ha sido anulada. La película no presenta una relación simple entre víctima y virtud. Ser víctima de una invasión
no impide que ella invada a otros. Esta circularidad constituye uno de los elementos más maduros del guión. El trauma puede producir empatía, pero también repetición. La ética comienza cuando el personaje reconoce esa posibilidad y decide interrumpirla. Peter atraviesa un proceso equivalente. El hechizo violó, aunque fuese con su consentimiento, la continuidad de sus relaciones. Para compensar esa pérdida, intenta controlar cada aspecto de su actividad heroica y reprimir cualquier transformación inesperada. Cuando pierde el control, reproduce sobre Gargan una violencia que ya no puede justificar como defensa. Ambos protagonistas descubren que haber sufrido no los protege de causar sufrimiento. La relación con el castigador sitúa este dilema en el centro de la tradición superheroica. Frank Castle siempre ha funcionado como crítica interna a la fantasía del vigilante. Comparte con los héroes la decisión de actuar fuera de procedimientos normales, pero lleva la lógica punitiva hasta sus últimas consecuencias. Al colocarlo junto a Spider-Man, la película recuerda que la diferencia entre protección y castigo no reside únicamente en el objetivo declarado, sino en el valor concedido a la vida del adversario. Peter se acerca peligrosamente a Frank cuando golpea a Gargan sin medida. Frank se acerca a Peter cuando admite el error del disparo y cuida de él. Ninguno se transforma por completo en el otro. La relación conserva una tensión productiva que podría prolongarse en futuras historias. El joven aprende que su código no es ingenuidad, sino una disciplina difícil. El veterano descubre que la certeza puede ser otra forma de ceguera. El humor entre ambos evita que la película se vuelva un tratado moral. Sus desacuerdos sobre tácticas, armas y planificación producen algunos de los momentos más espontáneos. Holland y Bernthal aprovechan la diferencia física y verbal. Uno se mueve, pregunta y reacciona. El otro permanece tenso, responde con frases cortas y parece considerar cada conversación una interrupción. La comicidad surge del carácter, no solo de referencias. Cuando funciona, devuelve al filme la ligereza necesaria sin destruir la gravedad. No todo el humor alcanza ese equilibrio. Algunas interrupciones parecen responder al reflejo industrial de impedir que una escena permanezca demasiado tiempo en la tristeza. Este problema ha acompañado a muchas producciones de Marvel. La ironía protege al público de la emoción y al mismo tiempo reduce el impacto de aquello que pretende hacer cercano. Un nuevo día muestra avances claros al permitir silencios y negativas reales, pero todavía vacila. A veces confía en la interpretación, otras añade una broma que parece temer la intensidad. La actuación de Holland sostiene esas variaciones. Después de una década asociado al personaje, su cuerpo lleva una memoria cinematográfica que el guión puede utilizar. El espectador recuerda al adolescente nervioso de Civil War, al estudiante deslumbrado por Stark y al joven que suplicaba ayuda en No Way Home. El Peter de esta película no necesita explicar cada pérdida, porque el rostro del actor ya contiene esa continuidad. Holland disminuye la velocidad de algunas respuestas, evita la sonrisa automática y deja que la mirada se retire, incluso cuando el cuerpo permanece activo. Su interpretación resulta especialmente eficaz en las escenas sin máscara. El Peter aislado no se presenta como una figura melodramáticamente rota, sino como alguien que ha normalizado su deterioro. Ordena herramientas, revisa datos, se mueve por el piso y cumple tareas. La tristeza aparece en la ausencia de alternativas. Esa normalización hace que el encuentro con MJ y Ned sea más devastador. Durante unos segundos, el personaje recuerda corporalmente una vida que ya no sabe cómo habitar. Zendaya trabaja desde una dificultad distinta. Debe interpretar a una MJ que ha madurado sin recordar la relación central de las películas anteriores. Si actuara como si nada quedara,
la continuidad emocional desaparecería. Si mostrara un reconocimiento demasiado evidente, el hechizo perdería sentido. Su solución consiste en construir curiosidad, incomodidad y una familiaridad que nunca se convierte de inmediato en certeza. MJ no recuerda a Peter, pero percibe que su presencia altera algo. La negativa amorosa es fundamental para la independencia del personaje. En una narración menos cuidadosa, la carta habría funcionado como llave que desbloquea recuerdos y restaura a la pareja. Aquí se convierte en prueba de que existió una historia sin que esa historia pueda imponerse. Zendaya expresa compasión sin promesa y permite que MJ conserve una vida que no gira alrededor del protagonista. La decisión puede frustrar a quienes esperan recompensa romántica, pero fortalece el tema de la película. Un nuevo comienzo no es la repetición del anterior. Jacob Batalon aporta una dimensión menos dramática y no por ello menor. Ned encarna la posibilidad de que la amistad sobreviva de manera preconsciente. Su aplicación, su entusiasmo y el saludo final construyen un arco discreto. Quizá el guión podría concederle más tiempo, especialmente porque la relación entre Peter y Ned fue uno de los centros afectivos de la trilogía original. Aún así, la economía de su reaparición hace que el reconocimiento final posea una pureza particular. Mark Ruffalo y Florence Pugh operan como presencias laterales que amplían el mundo, pero también ilustran el riesgo de saturación. Bruce aporta una analogía precisa y Yelena información decisiva. Ninguno ocupa el relato durante demasiado tiempo. Su participación funciona porque se relaciona con el conflicto central. Cuando el universo compartido es eficaz, una aparición no existe solo para provocar aplausos, sino para modificar la comprensión del protagonista. Gargan, Tombstone, Boomerang, Tarántula, Ramrod y La Mano construyen un paisaje criminal que sugiere años de aventuras no vistas. Esta densidad ayuda a presentar a Peter como héroe experimentado. Ya no se sorprende ante cada disfraz, ni necesita una explicación extensa para la existencia de un cyborg o un asesino acorazado. La ciudad parece producir amenazas con regularidad, como en los cómics serializados. Al mismo tiempo, varios de estos personajes funcionan más como textura que como figuras desarrolladas. La película sacrifica profundidad secundaria para generar la sensación de un mundo vivo. Tombstone resulta especialmente significativo como promesa de una esfera criminal más terrenal. Su resistencia física y su autoridad de jefe mafioso conectan con la tradición de Spider-Man como enemigo de redes locales de poder, no solo de amenazas cósmicas. Aunque su presencia no domine el argumento principal, amplía la impresión de que el héroe seguirá enfrentándose a estructuras delictivas después de que termine la crisis telepática. La estrategia de recrear portadas de cómics expresa una relación interesante con la fidelidad. En lugar de adaptar una única historia, Cretton y su equipo seleccionan imágenes de distintas décadas y las convierten en memoria audiovisual. La película reconoce que Spider-Man no pertenece a una continuidad simple, sino a una acumulación de poses, colores, dilemas y relaciones. La fidelidad no consiste en obedecer un argumento previo, sino en producir la sensación de que cada plano podría abrirse como una página. Esta relación con la imagen impresa se percibe en la composición vertical. Spider-Man aparece a menudo suspendido entre líneas arquitectónicas que dividen el encuadre como paneles. Los cables, vigas, ventanas y telarañas crean marcos internos. En las secuencias de acción, el héroe cruza esos límites. En las escenas de aislamiento, queda encerrado por ellos. La forma visual repite el conflicto entre red y jaula. Una telaraña conecta puntos, pero también puede atrapar. La telaraña es el símbolo central del filme porque contiene esa ambivalencia. Para Spider-Man es herramienta de salvación, movilidad
y vínculo. Para Peter, se convierte en materia corporal que no controla. Para Ned, la red digital de su aplicación intenta reconstruir una relación. Para Jan, la telepatía crea una red de mentes que puede unir o someter. Toda la película pregunta qué clase de conexión construimos, una que sostiene a los demás o una que los captura. El color rojo articula otra red simbólica. Está en el traje de Spider-Man, en los uniformes de la mano, en señales de peligro y en la intensidad emocional de Jan. El mismo color puede representar heroísmo, anonimato colectivo o amenaza. La película evita asignar un código moral fijo a la superficie. Como ocurre con el poder, el significado depende de la acción. La máscara funciona de manera igualmente compleja. Peter la usa para proteger su identidad, pero ya no queda nadie que conozca aquello que protege. En cierto sentido, la máscara ha perdido su función original y se ha convertido en rostro principal. La ciudad conoce la tela mejor que la piel. Cuando se quita ante MJ o permite que Jan entre en su mente, el desenmascaramiento no es simple revelación, sino recuperación de la vulnerabilidad. La tumba de May constituye el único espacio donde Peter se presenta regularmente sin máscara. Allí no necesita ocultarse, porque la persona que podría reconocerlo ya no está. La imagen resume su tragedia. Solo puede ser completamente él mismo ante los muertos. Las visitas no son meras escenas de duelo. Muestran cómo ha organizado su intimidad alrededor de una relación imposible. El recuerdo de May debe dejar de ser refugio exclusivo y convertirse en principio para volver hacia los vivos. La película entiende, por tanto, que la memoria puede aprisionar tanto como salvar. Peter conserva todo y queda detenido. MJ y Ned han olvidado y avanzan. Jan conserva el último mensaje de Sarah sin comprenderlo y organiza su vida alrededor de esa búsqueda. Ninguno puede sanar borrando o acumulando recuerdos. El sentido aparece cuando la memoria se comparte, se interpreta y se integra en nuevas relaciones. La recepción crítica de Un Nuevo Día ha reflejado esa ambición contradictoria. Las valoraciones más favorables han destacado la madurez de Holland, la energía de Zinc, la atención renovada a Nueva York y una acción más legible y física que la de otras entregas recientes del género. Las reservas se concentran en la acumulación de personajes, la duración y la sensación de que algunas decisiones preparan futuras películas en lugar de agotarse plenamente aquí. Ambas lecturas son compatibles. La obra posee un centro emocional claro y al mismo tiempo está rodeada por las obligaciones de una franquicia que rara vez permite que una historia permanezca cerrada sobre sí misma. Esa tensión no debe considerarse un accidente externo. Forma parte de la experiencia cultural de Spider-Man en el siglo XXI. El personaje pertenece simultáneamente a una tradición popular, a la memoria afectiva de varias generaciones, a dos grandes estructuras empresariales y a un universo narrativo que convierte cada final en enlace. Un Nuevo Día intenta recuperar la vulnerabilidad del héroe dentro de una maquinaria que necesita presentarlo como acontecimiento global. Su interés surge, en buena medida, de la fricción entre esas escalas. El éxito inicial demuestra que el público sigue percibiendo a Spider-Man como algo más que una pieza intercambiable del cine de superhéroes. Su atractivo no depende únicamente de poderes o efectos, sino de una fantasía moral muy específica. La posibilidad de que una persona ordinaria, insegura y herida elija ayudar sin dejar de equivocarse. Cuando la película confía en esa singularidad, encuentra momentos de verdadera emoción. Cuando se preocupa demasiado por conectar universos,
se acerca a la impersonalidad que su propio argumento critica. Su legado dependerá de cómo continúe la historia. Jean Grey puede abrir una etapa mutante donde la diferencia sea tratada con mayor complejidad. Frank Castle puede seguir funcionando como contraste ético. Ned y MJ pueden construir con Peter relaciones nuevas en lugar de reproducir las anteriores. La pista cósmica puede ampliar el horizonte o diluir la intimidad conseguida. Pero incluso si futuras entregas cambian de dirección, esta película conserva un valor propio. Obliga al Spider-Man de Holland a descubrir que el sacrificio no es una identidad completa. El sentido final reside en una idea sencilla y difícil. Peter había confundido amar con apartarse, proteger con desaparecer y ser responsable con no necesitar a nadie. La película desmonta esas equivalencias sin negar la nobleza que las originó. Ser héroe no significa ofrecerse hasta quedar vacío. La responsabilidad también exige aceptar ayuda, decir el propio nombre, permitir que otros elijan si desean acercarse y reconocer que la vulnerabilidad no reduce el poder, sino que le da orientación. Por eso el saludo de Ned importa más que cualquier promesa cósmica. Dos manos repiten una secuencia aprendida en otra vida y demuestran que el vínculo puede sobrevivir sin conservar intacta su narración. Peter no recupera todo lo perdido, recupera la posibilidad de no seguir perdiéndose a sí mismo. El nuevo día del título no es una mañana limpia donde el dolor ha desaparecido. Es el instante en que alguien deja de vivir únicamente como consecuencia de la noche anterior. Spider-Man termina la película siendo más fuerte, pero la verdadera transformación ocurre cuando Peter vuelve a existir junto a él. La ciudad seguirá reclamando rescates, aparecerán nuevos enemigos y el universo volverá a ensancharse. Sin embargo, detrás de la máscara hay de nuevo una persona capaz de presentarse, escuchar y compartir el peso de lo que recuerda. La red, que antes lo mantenía atrapado, empieza a convertirse en aquello que siempre debió ser. No una jaula construida con deberes, sino una forma de sostenerse con los demás mientras todos, de un modo u otro, aprenden a caer.